que si nos fijamos en el estado mental que tenemos ahora, por una parte encontramos no hemos elegido el estado mental, no es algo que he elegido, que he decidido. Se ha producido por unas causas, condiciones, unas circunstancias, sin elección. Y por otra parte vemos que es un estado muy conocido, que hemos vivido otras veces y seguramente muchas veces. Y esto se cumple sea un estado mental positivo, sea un estado mental negativo. Da igual, esto es lo que así es como solemos vivir. A lo largo del día de hoy hemos experimentado muchos estados, emociones, sentimientos, pensamientos, ideas, imágenes, sin elección y que además ya hemos vivido muchas otras veces. La cuestión clave es que esos estados que hemos estado viviendo, o el estado que estoy viviendo ahora, está condicionando de una forma determinante la experiencia. Si mi estado mental es un estado de irritación, eso condiciona cómo me siento aquí. Si mi estado mental es un estado de esperanza, ilusión, condiciona lo que estoy viviendo aquí. Así que obviamente es importante ser capaz de manejar esos estados de alguna manera, que no elegimos y que se repiten una y otra vez. Podríamos decir que vivimos realmente en una serie de patrones mentales, patrones emocionales, como no simplemente estados que aparecen, sino como un estilo emocional, una forma de respuestas emocionales que vuelven y se repiten una y otra vez a lo largo de los días, semanas. Y la mente, lo que nos dice esto es cómo funciona la mente. La mente funciona, se dice, por familiaridad, por hábitos. Es que aparece un estado o un pensamiento y se va convirtiendo en una tendencia, en un patrón, una forma de pensar, una forma de emocional. Es que decimos que en un principio la mente es como un océano lleno de posibilidades. La mente se define como claridad y conciencia, vacuidad y lucidez. Y hay un potencial infinito de emociones, sentimientos, pensamientos, sin límite. Sin embargo, conforme va transcurriendo la vida, lo que nos sucede a las personas es que vivimos solo una pequeña parte, algunas emociones, algunos pensamientos, una forma de pensar, y todo ese potencial queda de alguna manera en un segundo plano, como nos desconectamos de eso y solamente vivimos esto, un estilo, una forma de pensar, de sentir. El potencial que hay en la mente se pierde. Es que digamos que uno de los objetivos de la meditación es recuperar ese potencial que hay en la mente, todas esas sin fin de posibilidades, frente a la experiencia de estar muy limitados, sin elección en nuestra respuesta, en nuestra forma de estar. Es que desde la perspectiva de una persona muy liberada, muy libre, el estado en el que vivimos es un estado asfixiante. Cada día repito los mismos estados, las mismas emociones, la misma forma de pensar. Eso que para nosotros a veces uno incluso se vanagloria de tener una personalidad, un carácter,
es una presión desde la perspectiva más evolucionada, más libre. Entonces, ¿cómo ocurre que la mente, teniendo todas esas posibilidades, acaba en solo manifestando, expresando unos pocos estados? ¿Cómo ocurre eso? Y la clave es cuando hay estados o hay pensamientos a los que hacemos caso, en los que empezamos a creer, empezamos a actuar según esos estados, o hay estados que rechazamos, hay estados que nos gustan más, a los que nos apegamos, estados, pensamientos, sentimientos, y eso lo hacemos de una forma inconsciente, y así es como al cabo del tiempo nos quedamos atados a esas expresiones. ¿Sí? Es decir, cuando viene un estado, sobre todo aquí lo que nos importa son los estados negativos. Si surge un estado de negatividad, supongamos alguien en un momento dado surge un estado de pesimismo que se ha convertido ya en un hábito, y suelo estar siempre ante cualquier experiencia, siempre tengo una actitud pesimista, derrotista. ¿Por qué ha ocurrido eso? Porque empecé a creer en ello, empecé a actuar en función de eso, o porque empezó a gustarme, aunque parezca paradójico, empezó a gustarme ese estado, o a lo mejor tendría un cierto juicio, un cierto rechazo a cierto estado. Y así es como se convierte en un hábito, una tendencia. Entonces, la cuestión es, ¿cómo salgo de eso si puedo conseguir hacer lo contrario, digamos? Es decir, en lugar de creer en el estado, en lugar de actuar, en lugar de que mi comportamiento sea en función de mi estado, en lugar de rechazar o apegarme a un estado, dejo de creer en ese estado mental, dejo de actuar según ese estado mental, dejo de cualquier tipo de apego, rechazo. Eso es lo que queremos conseguir, ¿sí? Entonces, necesitamos una atención a los estados mentales que se presentan, una lucidez. Entonces, lo primero, si soy capaz de identificar, esto es una tendencia que hay en mí, ¿sí? Es una tendencia al pesimismo, a estar resentido, a estar adicto a las cosas, ¿no? Entonces reconozco, es una tendencia, ¿no? Y entonces lo que quiero conseguir es ¿cómo puedo dejar de creer en esto? Entonces lo que se suele hacer, lo primero que suele hacer es dejo de actuar, intento que mi comportamiento, mi conducta no esté guiada por ese estado. Eso es lo más básico. Controlar el comportamiento, que es el cuerpo, el habla, las cosas que digo, las cosas que hago. Si mi estado es pesimismo, o es enfado, o es apego, dejo de actuar eso. Dejo de hacer cosas desde ahí. Eso es como lo primero, ¿no? Lo más fácil y lo que empezamos a trabajar. Pero no es suficiente. No es suficiente. Quiero ir más allá. ¿Sí? Quiero desactivar la tendencia. Y una siguiente cosa que hacemos es, en lugar de apego o rechazo, eso que llamamos, aunque es una palabra un poco ambigua, aceptación, dejarlo estar, reconocerlo sin juicios. Así que aquí la palabra apego también es interesante investigarla. ¿Cómo puede ser que uno tenga apego, por ejemplo, a un estado pesimista o a un estado de enfado, a una tendencia a la ansiedad? ¿Cómo puede ser eso? Es como
Es como absurdo, como no tiene sentido. Sin embargo, lo que nos sucede a todos es que este estilo emocional, estas tendencias, estos patrones mentales, nos dan una cierta seguridad, aunque sean negativos. Me dan una identidad, me dan estabilidad. Y ahí es donde está el apego, aunque el estado sea negativo. Aunque mi tendencia sea estar siempre irritado con todo, eso me da seguridad, me da una entidad. Ahí es donde está el apego, y eso es lo que tengo que reconocer. Tengo que reconocer. Es como una persona, por ejemplo, que fuera muy pesimista, que tuviera un momento de, pongamos, ser positivo, se siente raro, se siente extraño, no me siento yo. Me siento más yo cuando soy pesimista, ¿no? Y así con cualquier estado o cualquier tendencia. Entonces, he dicho, la siguiente parte del proceso es si puedo dejarme sentir la tendencia, ver que es una tendencia, dejarla sentir sin actuarla y con aceptación, sin rechazo ni apego. Como una conciencia clara de experimentar eso. Esto no es nada fácil, vivir un estado emocional con aceptación, con imparcialidad, ecuanimidad. Siempre hay algún tipo de juicio, algún tipo de apego. Y hay todo un proceso de llegar a dejarse sentir la emoción con plena conciencia. Y luego podríamos decir, lo siguiente es llegar a ver, dejar de creer en esto. Y dejar de creerlo, diciendo de una forma sencilla, es como darse cuenta de que este estado mental, esta tendencia, solo es mente. Solo es una experiencia mental. No es la verdad, no es la realidad, no es nada más que una experiencia mental. Algo parecido a cuando uno despierta por la mañana y dice, uy, eso solo ha sido un sueño. Solo ha sido un sueño. Es muy similar a eso. Estoy sintiendo pesimismo o estoy sintiendo enfado, esta tendencia, y veo, esto es mente nada más. No creo que sea la verdad o que digan nada real. Solo es una experiencia mental. Es que tiene mucho que ver con eso. Para ver eso hace falta un cierto nivel de lucidez, una cierta claridad. No es una reflexión, no es un razonamiento lógico, sino la lucidez que observa. Esto solo es mente, solo es un proceso mental, así que no es la verdad. Es que esto es algo que queremos hacer porque es uno de los temas más importantes en el día a día. Queremos, de alguna manera, es como un objetivo cuando hacemos meditación. Desactivar esas tendencias, especialmente, por supuesto, las más dañinas, las que más nos contaminan la vida, hacen la vida complicada.